Me rompió el corazón, desapareció durante meses y, de repente, me envió una caja. Sin ninguna explicación, solo su nombre garabateado con letra temblorosa. Dentro había un sobre de terciopelo y algo que brillaba como si guardara un secreto. Pero después de todo lo que había hecho, no quería su disculpa ni la culpa que intentaba enterrar con regalos. Así que lo dejé en Goodwill y nunca miré atrás. Pero cuando se enteró, su reacción me dejó sin palabras. Porque ese regalo no era solo sentimental, escondía algo que podía cambiarlo todo. Y para entonces, ya era demasiado tarde. Si alguna vez alguien te ha traicionado, esta historia es para ti. Si aún no te has suscrito, únete a nosotros ahora para leer más historias como esta. Era una tranquila mañana de sábado cuando lo vi. Una caja de cartón marrón, no más grande que una caja de zapatos, colocada de forma extraña en mi porche. No había pedido nada y mi nombre no estaba escrito a mano, sino impreso con letra clara, como si fuera de una pequeña empresa. Por un momento, pensé que quizá un vecino se había equivocado de dirección o que un amigo me había enviado algo por error. Pero cuando la cogí, se me aceleró el corazón. En la esquina superior, escrito con bolígrafo y apenas visible, estaba su nombre. Solo su nombre. Sin remitente. Sin explicación. Solo ese nombre familiar que me revolvió el estómago. Habían pasado casi 7 meses desde la última vez que hablamos. 7 largos meses desde que me cerró la puerta en las narices tras nuestra última discusión, dejándome con más preguntas que respuestas. No había sabido nada de él desde entonces. Ni un mensaje. Ni una llamada. Ni siquiera uno de esos cobardes, me gusta, en las redes sociales. Y ahora esta caja, sin previo aviso y sin explicación, estaba en mi puerta como un fantasma de un pasado que aún intentaba enterrar. La miré fijamente durante más tiempo del que debería, esperando que desapareciera si parpadeaba con fuerza. Pero se quedó ahí. Real. Sólida. Imposible de ignorar. La llevé dentro, la dejé en la encimera de la cocina y me quedé mirándola como si fuera a explotar. Los recuerdos comenzaron a agitarse antes incluso de tocar la cinta adhesiva. Las escapadas de fin de semana. Las peleas por nada. La forma en que se disculpaba apareciendo con flores y promesas que nunca tenía intención de cumplir, y luego el silencio, ese silencio que grita más fuerte que las palabras. Preparé un té para calmarme, como si eso fuera a facilitarme la decisión. ¿Lo abro? ¿Lo tiro a la basura? Una parte de mí quería quemarlo, solo para sentir que volvía a tener poder sobre algo. Pero la curiosidad es muy terca. Te tira incluso cuando tu sentido común te grita que no. Con la respiración entrecortada y el té aún humeando a mi lado, tiré de la cinta adhesiva. Dentro había una caja más pequeña envuelta en papel de seda oscuro. Olía ligeramente a colonia. Su colonia. Ese aroma que solía asociar con la comodidad, pero que ahora me daba náuseas. En realidad, había una nota encima de un sobre. Tenía mi nombre escrito con su letra. Esa estúpida letra cursiva que antes me parecía encantadora. No abrí la carta inmediatamente. Me quedé allí de pie, sosteniéndola, preguntándome qué significaba todo aquello. ¿Era su forma de cerrar el capítulo? Una disculpa envuelta en papel de seda y arrepentimiento. La caja seguía sin abrir. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre ella un momento más. Podía sentir el peso de algo dentro. Pesado, sólido, tal vez incluso caro. Pero lo único que podía pensar era, ¿por qué ahora? ¿Por qué aparecer después de tanto tiempo, sin ser invitado, con un regalo en lugar de palabras? No había decidido qué hacer a continuación. Pero algo me decía que lo que hubiera en esa caja iba a traer más que solo recuerdos, iba a traer consecuencias. Dejé la caja en la encimera durante toda la noche. No me atrevía a abrirla del todo. El sobre con mi nombre me miraba cada vez que pasaba por delante, como si me retara a revivir todo lo que había luchado por olvidar.
Pensaba que el tiempo habría atenuado el dolor de su nombre, pero la verdad es que el pasado tiene aristas afiladas, y cuando vuelve, no llama a la puerta, simplemente se sienta en el porche y espera a que lo recojas. A la mañana siguiente, la luz del sol inundaba mi cocina, pero la caja aún proyectaba sombras. Me senté a la mesa, con una taza de café en la mano, y poco a poco fui quitando el papel de seda. La caja más pequeña que había dentro era de color azul oscuro, de terciopelo, de las que suelen contener algo delicado y caro. Una caja de joyero. Me temblaban los dedos al abrirla, medio esperando algo explosivo, en sentido figurado o literal. En su lugar, dentro, había un collar. De oro. Sencillo. Con un colgante en forma de brújula. Lo miré, confundida, hasta que me di cuenta de que la parte trasera del colgante estaba grabada. 4 pequeñas palabras. Para encontrar tu camino. Fue entonces cuando abrí la carta. La letra no había cambiado. Seguía siendo ese garabato inclinado que él siempre había achacado a ser zurdo. Empezaba de forma sencilla. Sé que te hice daño. Mis ojos se saltaron el resto, aún no estaba preparada para la disculpa. La carta era corta. Un párrafo como mucho. No explicaba por qué se había marchado así. No pedía volver. Solo decía que había pasado tiempo pensando en todo lo que había hecho mal y que esperaba que este regalo me ayudara a navegar por lo que viniera después. Una metáfora débil, pero que le pegaba. Siempre intentando ser poético sin esforzarse nunca en las palabras. Lo leí 2 veces y seguía sin sentir nada. Ni lágrimas. Ni ira. Solo un vacío silencioso que me decía que ya había sanado más de lo que creía. Y quizá eso era lo que más le dolía. Que pudiera enviarme un símbolo, pero que la chica que antes se aferraba a cada una de sus palabras ya no esperara a que terminara una frase. Di la vuelta a la caja entre mis manos. No había ninguna marca, ningún recibo, nada que indicara de dónde venía o cuánto había costado. Tampoco había ninguna dirección de remitente en el embalaje. Era como si hubiera aparecido de la nada, dejada caer por la culpa y llevada por el arrepentimiento. Podría haberla vendido. Podría haberla llevado puesta. Pero la verdad era que no quería nada de él. Ya no. Ningún objeto podía reparar el daño que me había causado. Y mucho menos un collar disfrazado de disculpa. Esa tarde, volví a colocar el collar en la caja de terciopelo, metí la carta en el sobre y guardé ambos en el paquete. La decisión me resultó fácil. No me lo iba a quedar. Tampoco se lo iba a devolver. Iba a dejarlo ir. Todo. Llevé la caja a mi dormitorio y la dejé sobre la cómoda como si fuera radioactiva. Ya no tenía cabida en mi espacio. Pero aún no podía tirarla, no porque hubiera cambiado de opinión, sino porque una parte de mí necesitaba estar completamente segura. Me senté en el borde de la cama y me quedé mirando el objeto como si él me devolviera la mirada, desafiándome a enfrentarme a todo lo que representaba. Volví a cogerla, abrí la tapa de terciopelo y sostuve el collar a la luz. Fue entonces cuando el aroma me golpeó de nuevo. Su colonia. Sutil pero inconfundible. Esa mezcla limpia y amaderada que siempre llevaba. Solía permanecer en mis almohadas y en mi piel mucho tiempo después de que se marchara. Ahora solo me revolvió el estómago. El olfato es un sentido cruel. Puedes bloquear números, borrar fotos y dejar de seguir todos los rastros de una persona en Internet, pero un aroma puede transportarte a un momento del que juraste haber escapado. El collar olía como nuestra última noche juntos, aquella en la que me preparó la cena y puso esa estúpida lista de reproducción que había creado solo para nosotros. Me besó en la frente y me dijo que resolveríamos las cosas. 2 días después, desapareció, sin pelea. Sin aviso, simplemente se fue. Ahora aquí estaba yo, sosteniendo este recuerdo impregnado de perfume, sintiendo cómo el pasado se colaba en mis pulmones como humo. Volví a guardar el collar en la caja y la cerré con fuerza. Fuera cual fuera el sentimiento que él creía haber cosido en ese regalo, a mí solo me recordaba lo vacías que eran sus promesas.
No lo quería en mi casa, ni en mi habitación, ni en mi vida. Pero tampoco quería destruirlo. Eso lo habría hecho parecer demasiado importante. Llamé a mi mejor amiga, Mía. No contestó. Pensé en dejarle un mensaje, pero colgué. No quería explicárselo todavía. Solo necesitaba que alguien me dijera que estaba haciendo lo correcto, que dejarlo ir era saludable, incluso necesario, pero nadie podía validar realmente la curación de otra persona. Era algo que tenías que elegir sin aplausos. Me levanté, metí la caja en una bolsa de la compra, la escondí debajo de unas prendas viejas que tenía pensado donar y la dejé cerca de la puerta principal. Allí parecía inofensiva, solo otro objeto más en la pila de cosas que ya no servían. Pero mi corazón latía un poco más rápido sabiendo lo que había dentro. No se trataba del collar. Se trataba de lo que significaba. Y deshacerme de él no era una venganza. Era una recuperación. El olor aún se aferraba a mis manos, y me las lavé 2 veces, pero aún podía sentirlo, flotando, acechando. Encendí una vela, no solo por el aroma, sino por la sensación de paz que me proporcionaba. Dejar ir rara vez es ruidoso, es silencioso, es decisivo, y en ese momento, era mío. Incluso después de meter la caja en la bolsa, incluso después de llevarla a la puerta principal como un último control antes de la libertad, algo dentro de mí dudó. Me encontré pasando por delante, mirando hacia abajo, deteniéndome como si fuera a hablar. No lo hizo, simplemente estaba allí, silenciosa, pero ruidosa de todas las formas equivocadas. Esa noche preparé la cena y apenas le di un bocado. Se me había quitado el apetito entre el olor de su colonia y el eco de las palabras de la carta. Me dije a mí misma que ya no se trataba de él, pero eso solo era parcialmente cierto. Había ocupado tanto espacio en mi mente durante tanto tiempo que la idea de conservar algo que le pertenecía, aunque fuera de forma pasiva, me parecía como alimentar a un fantasma. Me senté en el sofá y me quedé mirando la puerta al otro lado de la habitación. La bolsa era visible desde el rabillo del ojo, un pasajero silencioso esperando a que lo dejaran. Me dije a mí misma una vez más que había tomado la decisión correcta. Él había desaparecido. Me había dejado a mí para recoger los pedazos. Sin explicaciones. Sin consuelo. Y ahora, cuando mi vida por fin había vuelto a encontrar un ritmo, ¿quería jugar a ser compositor? No le iba a dar ese poder. Ni a través de un regalo, ni a través de la culpa, pero mis dedos seguían picándome, mi curiosidad seguía susurrándome. ¿Y si hubiera abierto la caja del todo aquella primera noche? ¿Y si la carta hubiera dicho algo más de lo que había leído por encima? La había leído demasiado rápido, me había perdido algo. Me levanté, no porque hubiera cambiado de opinión, sino porque quería asegurarme de que no me había dejado nada. Volví a abrir la bolsa. La caja de terciopelo seguía allí, bien guardada entre la ropa, como si ese limbo fuera su lugar. La saqué y la volví a colocar sobre la encimera de la cocina. Mis manos se posaron sobre el sobre. Lo abrí, más despacio esta vez, y leí las palabras con más atención. Eran las mismas. Igual de breves. Igual de vagas. Igual de tardías. Pero esta vez me fijé en la fecha. La había escrito hacía 4 meses. No la semana pasada. Ni siquiera el mes pasado. 4 meses. Lo que significaba que llevaba tiempo guardándola, debatiéndose, planeando, o tal vez arrepintiéndose. No importaba, volví a meter la carta y cerré el sobre con más certeza que antes. Esto no era para mí, nunca lo fue. Era un proyecto de alivio para su culpa. No necesitaba cargar con el peso de la curación de otra persona. Volví a coger la caja y la guardé en la bolsa sin ceremonias. Esta vez, sentí que era definitivo. Esta vez, no me detuve. En el momento en que volví a cerrar la bolsa, supe que no la volvería a abrir. Dejar ir no siempre es como un cierre con fuegos artificiales. A veces es silencioso. Sutil. Una respiración lenta después de contener demasiado. Y esa noche, por fin exhalé. Me había prometido que no volvería a abrirla.
Me había quedado en la cocina, con las manos sobre la encimera, y había jurado que era la última vez que tocaría esa caja. Pero a la mañana siguiente, algo cambió. Quizás fue un sueño que no pude recordar, quizás fue la forma en que la luz entraba por la ventana y se reflejaba en la bolsa como si estuviera esperando, o quizás fue el hecho de que el cierre nunca es tan limpio como queremos que sea. No sé qué me empujó a volver, pero caminé hacia la puerta principal, cogí la bolsa y la llevé a la mesa del comedor. Saqué la caja por última vez. No buscaba emociones. No buscaba perdón. Solo necesitaba llegar hasta el final. El collar estaba exactamente como lo había dejado, bien guardado dentro de la caja de terciopelo, tranquilo, casi inocente, pero esta vez me fijé en algo más. Debajo de la base de satén del joyero había un segundo sobre, no lo había visto antes. Se mezclaba tan bien con el forro que debió de haberse deslizado fuera de mi vista la primera vez. Me quedé paralizada. Mis dedos se cernieron sobre él, mi mente se aceleró con las posibilidades. ¿Me había perdido el verdadero mensaje? ¿Era esto lo que estaba destinada a encontrar? Saqué el sobre y le di la vuelta. No había nombre. No había sello. Solo papel suave que parecía más cálido de lo normal. Mi pulso se aceleró cuando abrí la solapa. Dentro había una nota breve, separada de la primera. No estaba mecanografiada. Ni siquiera tenía destinatario, solo unas pocas líneas escritas apresuradamente con su letra, pero esta vez parecía diferente, cruda, aterrorizada, casi inacabada. Si encuentras esto, por favor, no lo des. No me importa lo que hagas conmigo o con mi disculpa. Pero esto vale más de lo que crees. No había ninguna explicación, ni firma, solo esa frase críptica, como un acertijo en mi mano. La miré fijamente, tratando de entender lo que quería decir. Volví a mirar el collar, el colgante con la brújula, preguntándome qué podía ser tan valioso. ¿Era una metáfora? ¿Hablaba desde el corazón? ¿O quería decir algo completamente diferente? Volví a coger el collar y le di la vuelta al colgante. Seguía diciendo lo mismo. Para encontrar tu camino. Pero ahora me parecía menos poético y más deliberado. Como si hubiera plantado algo y esperara que lo descifrara antes de dejarlo ir. El colgante parecía más pesado que antes. Quizás era mi imaginación, quizás no. Lo sacudí suavemente. Nada. Seguía en silencio. Pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que la caja contenía algo más que un recuerdo. Me recosté y miré todo lo que había sobre la mesa. El collar. La primera carta. La segunda nota. Y, de repente, dejarlo ir ya no parecía tan fácil. Algo había cambiado. Y podía sentirlo bajo mi piel. La segunda nota estaba junto al collar, como un susurro que no podía ignorar. Había cambiado algo en mí, ya no podía fingir que se trataba solo de un gesto sentimental de un ex arrepentido. Había algo en el tono de ese mensaje, apresurado, ansioso e incompleto, que me ponía los pelos de punta. Volví a coger la primera carta, la que ya había leído 2 veces, la que había tachado de vacía. Esta vez, la miré con otros ojos. Desdoblé el papel lentamente, dejando que las palabras respiraran en la quietud de la habitación. Sé que te hice daño. Esa era la primera línea. Antes la había pasado por alto, pensando que era la típica frase inicial de una disculpa a medias. Pero ahora la leí con atención. El resto de la carta no tenía más de 7 frases, pero cada una estaba redactada con una precisión extraña. Tenía miedo. No de ti, sino de lo que significaba para mí amarte. Me hacías sentir cosas que creía que no merecía. Y eso me asustaba más de lo que puedo explicar. Me fui porque no sabía cómo quedarme. Pensé en ti todos los días después de eso, pero me convencí de que estabas mejor sin mí. A simple vista, era otro desahogo emocional, del tipo que la gente escribe cuando intenta sentirse mejor por romperle el corazón a otra persona. Pero entre esas líneas había algo más. Una pista. Una elección de palabras que ahora parecía menos una coincidencia y más un mensaje. Me hiciste sentir cosas que creía que no merecía.
Esa frase se repetía una y otra vez en mi cabeza. Él siempre había luchado contra la culpa. Incluso en nuestra relación, compensaba en exceso cosas de las que nunca le había culpado. Esta carta no era solo arrepentimiento. Era un rastro de migas de pan. Volví a leer la última línea. Espero que esto te ayude a encontrar tu camino. Ahí estaba otra vez. Esa frase. Encuentra tu camino. Las mismas palabras que en el colgante de la brújula. El mismo sentimiento escondido en la nota apresurada debajo del forro de satén. De repente, tuve la sensación de que esto no tenía nada que ver con la ruptura. No del todo. Se trataba de algo que había puesto en mis manos sin explicarme nada. O tal vez había tenido demasiado miedo de explicarlo. Volví a coger el collar y, esta vez, presioné el colgante con la brújula con más atención. El metal estaba liso y frío al tacto. Lo giré, presioné suavemente los bordes, escuché atentamente, y entonces lo oí. Un clic débil, casi imperceptible, se me cortó la respiración, volví a dar la vuelta al colgante y, esta vez, apareció una fina hendidura en el lado que no había visto antes. La miré fijamente, atónita, había algo escondido dentro, fuera lo que fuera, no era solo un regalo de disculpa, era un secreto, uno que nunca había pensado en revelar en voz alta. Mis dedos se posaron sobre la pequeña hendidura del colgante, con la respiración entrecortada y vacilante. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de descubrir, pero sabía una cosa con certeza. No era un regalo cualquiera. Presioné el borde con la punta de la uña, y noté que se movía. Lentamente, la parte trasera de la brújula se deslizó como un cajón oculto, revelando algo increíblemente pequeño escondido en su interior. Al principio, pensé que era un trozo de papel doblado. Pero cuando lo saqué y lo dejé con cuidado sobre la mesa, vi que era una tarjeta micro SD, no más grande que una uña. Mi mente se aceleró. ¿Por qué iba a esconder algo así en un collar? ¿Por qué enviármelo con una vaga disculpa y unas instrucciones crípticas? Y lo más importante, ¿por qué ahora? Habían pasado meses desde que se marchó. Meses de silencio, en los que yo había reconstruido pieza a pieza lo que él había destrozado. Y sin embargo, allí estaba yo otra vez, con el corazón latiendo con fuerza, arrastrada de nuevo a su órbita por algo que parecía más pesado que el oro de la cadena. Me quedé mirando la tarjeta, sin saber si quería saber lo que contenía. Una parte de mí quería tirarla directamente a la basura, fingir que nunca la había encontrado, fingir que había seguido mi instinto inicial y la había donado sin volver a abrir la caja. Pero la verdad era que ya era demasiado tarde. Ya había abierto la puerta. Ya había leído la segunda nota. Ya había sentido ese clic en el colgante que lo cambió todo. Aún así, dudé. Mi portátil estaba sobre la encimera, silencioso e inconsciente. Solo tenía que insertar la tarjeta. Pero con cada segundo que pasaba, el peso de esa decisión aumentaba. ¿Y si era algo ilegal? ¿Y si era algo peligroso? ¿Y si me había metido en algo que no podía arreglar por sí mismo? De repente, sentí rabia. Furia porque había decidido involucrarme sin preguntarme. Porque había elegido la culpa en lugar de la honestidad, porque aún no sabía hablar con claridad, ni siquiera ahora. Caminaba de un lado a otro de la cocina, sosteniendo la tarjeta entre los dedos como si fuera un cable pelado. Ya no me parecía un cierre. Me parecía una obligación. Una responsabilidad que nunca había pedido. Si realmente hubiera querido arreglar las cosas, habría llamado, me habría dicho qué era. No lo habría escondido en una joya y esperado que yo lo descifrara como si fuera una búsqueda del tesoro emocional. Era demasiado poco, demasiado tarde. Me senté de nuevo y me quedé mirando el colgante, la nota, la tarjeta. Había una razón por la que me lo había enviado. Quizás yo era la única persona en la que confiaba. Quizás yo era la única a la que le importaba lo suficiente como para averiguarlo. Pero eso no lo hacía justo. Solo lo hacía más complicado.
Y en el fondo, sabía que, independientemente de lo que contuviera esa tarjeta, mi vida no volvería a ser la misma después de verlo. Dejé la tarjeta SD sobre la mesa como si fuera radioactiva, y la miré fijamente, tratando de reunir el valor para hacer algo con ella. Parecía tan inofensiva allí tirada, un pequeño cuadrado que había trastocado mi mañana, y, posiblemente, toda mi semana. El collar, la disculpa, la vaga carta, nada tenía sentido hasta que ese compartimento oculto reveló algo más. Esa simple pieza de metal había pasado de ser un símbolo de arrepentimiento a la clave de algo más profundo, algo que él claramente temía decir en voz alta. Y ahora me tocaba a mí averiguarlo. Abrí mi portátil, moviendo los dedos lentamente, como si necesitaran permiso para continuar. La pantalla se encendió, y, durante unos segundos, me quedé allí sentada, con la tarjeta en una mano y el peso de todo en la otra. Me sentí traicionada de nuevo, no solo por lo que había hecho en el pasado, sino por esta nueva y silenciosa carga que me había impuesto sin previo aviso. No tenía derecho a esconder algo tan importante en una joya y enviármela sin darme ninguna explicación. Pero también sabía que iba a mirar, no podía fingir que no lo haría. Deslicé la tarjeta en el puerto y esperé. La pantalla parpadeó. Apareció una sola carpeta. Sin contraseña. Sin etiqueta. Solo un archivo de vídeo, con el nombre de la fecha de hacía casi 5 meses. Eso fue durante el tiempo que estuvo desaparecido. Mi pulso se aceleró. Dudé un momento antes de hacer doble clic. El vídeo se abrió. Al principio se veía movido, como si él mismo estuviera sosteniendo la cámara. Entonces apareció su rostro. Parecía cansado, con los ojos hundidos y los hombros tensos. No era el hombre que yo conocía. Parecía que no hubiera dormido en días. Empezó a hablar en voz baja, mirando por encima del hombro como si alguien pudiera estar escuchando. Dijo mi nombre, en voz baja, como si le doliera pronunciarlo. Luego empezó a dar explicaciones. Lo vi en silencio, con el corazón latiendo más fuerte que su voz. Habló de alguien con quien se había involucrado. Un hombre que le prometió dinero rápido. Un trabajo bien pagado, pero con demasiados secretos. Nunca dijo exactamente a qué se dedicaba, solo que la cosa se había complicado rápidamente. Que se había metido demasiado. Que había visto algo que no debía. Algo peligroso. Y que tenía miedo. Miedo de verdad. Dijo que no podía confiar en nadie, ni siquiera en la policía, que el collar era su forma de dejarme una pista, por si le pasaba algo. Terminó el vídeo con una advertencia. Si estás viendo esto, no hables con nadie hasta que sepas en quién puedes confiar. Cuando la pantalla se quedó en negro, me quedé paralizada. El collar ya no era solo un símbolo de nuestro pasado. Era una pista de un hombre que quizá ya no estuviera vivo. Y, de alguna manera, acababa de verme envuelta en una tormenta que no había visto venir. La pantalla se había quedado en negro, pero la habitación parecía más ruidosa que nunca. Podía oír los latidos de mi corazón en mis oídos, constantes pero fuertes, como un tambor contra mis costillas. Su voz aún resonaba en mi cabeza, ese susurro bajo y quebrado de un hombre atrapado en algo que nos superaba a ambos. Me quedé allí inmóvil, mirando la pantalla negra, con las manos entumecidas y el colgante pesando ahora como 1000 kilos alrededor de mi cuello. Solo lo había llevado una vez, justo después de abrir la caja. Quería ver cómo me quedaba, si todavía me hacía sentir algo. Me lo había quitado casi inmediatamente. Ahora estaba junto al portátil, brillando suavemente bajo la luz de la cocina, como si siempre hubiera sabido que escondía algo peligroso. No podía quedármelo. Esa verdad se instaló en mi pecho como una piedra. No solo por los recuerdos que traía consigo o por la disculpa que parecía una trampa, sino porque ya no era un regalo. Era una prueba. Un mensaje. Un grito de ayuda. Y yo no estaba preparada para nada de eso. Quería creer que me lo había enviado porque confiaba en mí, pero en el fondo sabía que era otra cosa. Desesperación.
No tenía a nadie más. Y en lugar de un adiós, me dejó la llave de una puerta cerrada que nunca le pedí abrir. Me quedé de pie, dando vueltas por la habitación. Mi mente bullía con preguntas que no tenían respuesta. ¿Quién era ese hombre con el que se había involucrado? ¿Qué había visto que lo aterrorizaba tanto? ¿Seguía vivo? Y si lo estaba, ¿sabía que había encontrado la tarjeta? Esperaba que hiciera algo al respecto. No tenía ni idea de qué hacer. Todas las opciones parecían tener consecuencias que no estaba preparada para afrontar. No podía ir a la policía. Todavía no. Sus palabras se repetían una y otra vez. No hables con nadie hasta que sepas en quién confiar. Ese tipo de advertencia solo la da alguien que ya ha sufrido, alguien que conoce el precio de elegir a la persona equivocada. Volví a mirar el collar y sentí su peso de otra manera. No era un peso emocional, sino real. Como si me atara a algo de lo que no podía escapar. Mi instinto me gritaba que me deshiciera de él, que lo volviera a meter en la bolsa y me marchara antes de que cambiara mi vida aún más. Y, sin embargo, no pude. Ahora sabía demasiado. El vídeo seguía en la tarjeta. El collar seguía en mi poder. Y aunque tenía todo el derecho a marcharme, una parte de mí se sentía atada a la verdad que él había envuelto en terciopelo y arrepentimiento, pero también tenía algo muy claro: no podía quedármelo, no en mi casa, no cerca de mí, no cuando ya no representaba una disculpa, sino una advertencia, una que había llegado demasiado tarde. Seguía dando vueltas cuando mi teléfono vibró. Por un momento, di un respingo. Tenía los nervios a flor de piel y cada sonido me parecía más agudo de lo normal. Cuando miré la pantalla, era Mía. Mi mejor amiga. La única persona que había pasado por todo conmigo. Me había dejado una llamada perdida hacía unos días, cuando todavía estaba decidiendo qué hacer con el collar. Ahora, sin pensarlo, contesté. Ni siquiera dije hola. Solo silencio. Ella lo llenó. Anoche tuve un sueño extraño, dijo sin esperar a que yo respondiera. Estabas delante de tu antiguo apartamento con una caja y no parabas de decir: no es mío, no puedo quedármelo. Y luego te marchaste. Me senté, con el collar todavía sobre la encimera delante de mí, y me puse el teléfono en la oreja. Por fin conseguí articular palabra. Creo que eres vidente. Ella se rió suavemente y luego hizo una pausa. ¿Qué pasa? Su voz suena como si no hubiera dormido en una semana. Así que se lo conté. No todo. Solo lo necesario. Que mi ex me había enviado una caja. Que contenía un collar. Que casi lo donaba. Que había algo escondido dentro. Aún no le había contado lo del vídeo. Ni la advertencia. Ni lo real que se había vuelto todo de repente. Pero ella me escuchó. Con atención. Sin juzgarme. Como siempre hacía. Cuando terminé de hablar, se quedó callada durante un largo rato. Luego dijo algo que no me esperaba. ¿Y qué vas a hacer con él? No lo sé, susurré. Quiero sacarlo de mi casa, pero no puedo tirarlo, ya no es solo un collar. Entonces dámelo, dijo. Déjame guardarlo. Solo por un tiempo. Parece que estás cargando con algo muy pesado y fingiendo que no pasa nada. Si no quieres ir a la policía, al menos no te quedes sola con eso. Su voz era tranquila, pero podía percibir la preocupación que había detrás, el peso de mi silencio. Ella siempre había sido la que se daba cuenta cuando yo estaba desmoronándome, incluso cuando sonreía para ocultarlo. Una parte de mí se resistía, no quería meterla en algo peligroso, pero otra parte de mí, la parte cansada y sin aliento, quería pasarle el peso a alguien que supiera cómo soportarlo sin que lo aplastara. Volví a mirar el collar. El colgante brillaba bajo la luz de la cocina. La tarjeta SD seguía junto al portátil. Había copiado el archivo en una memoria USB por si acaso. Quizás era el momento de compartir la carga, no solo emocionalmente, sino también físicamente. Está bien, dije. Ven mañana. Porque, por mucho que quisiera dejarlo ir, sabía que no podía recorrer este camino sola. ¿Y Mía?
Ella siempre había sido el tipo de amiga que no solo escuchaba. Se quedaba. Incluso cuando se avecinaban tormentas. Especialmente entonces. Apenas dormí esa noche. Incluso después de hablar con Mia y acordar que vendría a la mañana siguiente, algo dentro de mí no se calmaba. La oscuridad de mi habitación parecía más densa de lo habitual, como si las sombras supieran lo que había descubierto y estuvieran esperando a que diera un paso en falso. No dejaba de oír su voz en el vídeo, una y otra vez, el temblor con el que pronunciaba mi nombre, el miedo que se escondía tras cada frase. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro en la pantalla y el pánico que se reflejaba en sus ojos me atormentaba más que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Cuando por fin salió el sol, pintó mi habitación de un suave color dorado, pero no trajo paz. Me senté en la cama y miré la bolsa que estaba en silencio junto a la puerta. El collar estaba de nuevo dentro de la caja de terciopelo, la tarjeta SD guardada en un sobre, todo envuelto de nuevo como si nunca lo hubieran tocado. Una parte de mí quería ponérselo en las manos a Mia en cuanto llegara y fingir que no era asunto mío. Pero otra parte de mí sabía que ya había cruzado una línea. Una vez que conoces un secreto, fingir que nunca lo has oído no hace que desaparezca. Entré en la cocina y preparé café como si fuera un día normal, tratando de recuperar algo de rutina. Pero nada de aquello parecía normal. No dejaba de mirar hacia la puerta, esperando a Mia, esperando que alguien llamara, esperando una respuesta que sabía que no llegaría. Entonces sonó mi teléfono. Era un mensaje de Mia. Emergencia en el trabajo, no puedo salir hasta la noche. Por favor, no toques la caja hasta que llegue, te quiero. Miré la pantalla y sentí el peso de la decisión presionándome de nuevo. Podía esperar, podía guardar la caja unas horas más, pero ya no la quería en mi espacio, no quería que me susurrara desde la esquina, recordándome todo lo que nunca había pedido. Y en ese momento, algo dentro de mí se endureció. Cogí la bolsa y salí por la puerta. Conduje en silencio, cada farola pasaba como una pregunta que me negaba a responder. Cuando llegué al centro de recogida de Goodwill, mis manos estaban firmes. Caminé hacia el contenedor, metí la bolsa dentro y me di la vuelta antes de poder arrepentirme. Se había acabado. O eso creía. Mientras conducía a casa, me sentía más ligera, casi libre. Había elegido la paz en lugar de la confusión, el cierre en lugar de la curiosidad, pero en lo más profundo de mi pecho seguía habiendo un nudo, porque una parte de mí sabía que lo que acababa de regalar no era solo un collar, y que lo que sucediera a continuación no terminaría en ese contenedor de donaciones, empezaría allí, y cuando él se enterara, la tormenta que había intentado evitar me alcanzaría de todos modos. El trayecto a casa fue extrañamente silencioso. Sin música, sin noticias, solo el suave zumbido de los neumáticos contra la carretera y el eco de lo que acababa de hacer resonando a mi alrededor. Seguí esperando sentir remordimientos, esperando que una repentina oleada de pánico me recordara que había cometido un error. Pero nunca llegó. Al menos, no de inmediato. Lo que llegó en su lugar fue el silencio. El tipo de silencio que se siente merecido. El tipo de silencio que llega después de tomar una decisión difícil y mantenerte firme en ella. Por primera vez en días, tal vez semanas, sentí que podía respirar sin cuestionar cada exhalación. Entré en el camino de entrada y apagué el motor. La casa estaba igual. La puerta principal aún necesitaba una mano de pintura. La luz del porche seguía parpadeando cuando soplaba el viento. Por fuera, todo parecía normal. Pero yo había cambiado. Ese pequeño gesto de dejar la bolsa en el contenedor de donaciones había sido más que una liberación. Era un límite. Una línea trazada entre mí y todo aquello a lo que él había intentado volver a arrastrarme. Dentro, me preparé un té y me acurruqué en el sofá. El sol había empezado a ponerse detrás de los árboles, proyectando largas sombras a través de las ventanas. Le envié un mensaje a Mia para decirle que había tomado una decisión. Me llamó en cuestión de segundos. ¿Qué has hecho?, dijo, con una mezcla de incredulidad y preocupación en la voz.
¿Lo has donado? ¿Todo? Se lo expliqué con la mayor calma posible. Que no podía quedármelo. Que me parecía mal tenerlo en mi espacio. Que me estaba consumiendo de una forma que no podía explicar. Hubo una larga pausa antes de que volviera a hablar. Lo entiendo, dijo en voz baja. Pero ojalá hubieras esperado. Ese collar ya no era solo un collar. Lo sé, susurré. Pero necesitaba deshacerme de él, necesitaba paz más que respuestas. No insistió más. Se quedó al teléfono conmigo mientras el cielo se oscurecía. Su silencio era de esos que crean espacio, no juegan. Aún así, una parte de mí sintió algo que no esperaba. Incertidumbre. ¿Y si alguien encontraba la tarjeta SD? ¿Y si acababa en manos de alguien a quien no le importara o de alguien a quien sí le importara? Intenté apartar ese pensamiento. Ya estaba hecho. Lo había dejado ir. Pero cerrar un capítulo nunca es algo que se hace en un solo momento. Llega en oleadas y, a veces, vuelve. Esa noche, me quedé dormida en el sofá, con el teléfono en la mano y Mía todavía al otro lado de la línea. Ninguna de las dos nos despedimos. Me parecía más seguro así. Pero, incluso mientras dormía, una pregunta rondaba en los confines de mis sueños. ¿Y si acababa de regalar algo que nunca debía haber encontrado un desconocido? ¿Y qué pasaría cuando lo descubriera? A la mañana siguiente, me desperté en el sofá, con el cuello dolorido y la manta medio en el suelo. Todavía tenía el teléfono en la mano, con la pantalla apagada y la batería a punto de agotarse. Mía había colgado en algún momento de la noche, probablemente después de oír mi respiración ralentizarse al quedarme dormida. Durante unos segundos, lo olvidé todo. La caja. El collar. El mensaje oculto. Luego, todo volvió a mi mente, pero en lugar de la habitual opresión en el pecho, sentí algo diferente. Quietud. No era exactamente paz, pero se parecía. Como si mi cuerpo supiera que aquello que había acechado mi espacio por fin se había ido. Me levanté lentamente, me estiré y me dirigí a la cocina. La encimera estaba vacía. No había joyero. No había tarjeta SD. No había notas escritas a mano. Solo una taza de té a medio terminar y el suave zumbido de la nevera. Por primera vez en lo que parecían semanas, mi casa volvió a sentir como mía. No me di cuenta de cuánto espacio había ocupado, incluso en su ausencia, hasta que eliminé todo rastro físico de él. Me di una larga ducha y me lavé el pelo, dejando que el agua caliente corriera por mi cara como si pudiera enjuagar algo más que el sueño. Pensé en el vídeo, en su voz, en el pánico de sus ojos. Y aún así, no me arrepentí de haberlo dejado ir. No podía cargar con su miedo por él. Ya lo había hecho una vez antes en nuestra relación, siempre haciendo espacio para sus tormentas e ignorando las mías. Esta vez, elegí la tranquilidad. Elegí el aire. Más tarde, esa misma tarde, encendí una vela y me senté junto a la ventana, observando cómo el viento se movía entre los árboles. Le envié un mensaje a Mía para decirle que estaba bien. Me respondió casi de inmediato con un simple corazón y un recordatorio de que vendría más tarde, solo para ver cómo estaba. No me resistí. Sabía que no me presionaría con preguntas. Solo quería verme respirar. Pasé el resto del día leyendo un libro que llevaba tiempo queriendo terminar, dejando que mi mente se sumergiera en la ficción en lugar de en la ansiedad. Y durante esas horas, me sentí normal. No perfecta. No resuelta. Pero tranquila. Dejarlo ir no me pareció una victoria. Fue como exhalar el aire que había estado conteniendo desde el momento en que el paquete apareció en la puerta de mi casa. Y ahora que ya no estaba, podía volver a respirar, a pleno pulmón, libremente, fuera lo que llevara el collar, fuera cual fuera el peligro, la historia o la verdad inconclusa que encierra, ya no era mi responsabilidad. Esa noche, mientras me metía en la cama y me tapaba con la manta hasta la barbilla, sentí algo inesperado. Gratitud.
No hacia él, sino hacia la fuerza que me había llevado a elegir la paz en lugar del caos. Y creí, aunque solo fuera por ese momento, que había hecho lo correcto. Había dejado ir. Y eso tenía que valer de algo. Al principio, los días pasaban lentamente, como si el tiempo quisiera comprobar que lo había dicho en serio. Cada mañana me despertaba y me recordaba a mí misma que el collar ya no estaba. La caja había desaparecido. El vídeo, la carta, su olor, todo estaba ahora en otro lugar, fuera de mi alcance y de mi mente. Me repetía que había cerrado la puerta. Había tomado una decisión, y las decisiones traen paz si dejas de cuestionarlas. Mía seguía en contacto cada pocos días, a veces solo con un meme o una invitación a tomar un café. Nunca volvió a mencionar el collar. Era su forma silenciosa de respetar mis límites. La quería por eso. El trabajo me mantenía distraída. Mis amigos devolvieron la risa a mi vida en pequeñas y sorprendentes ráfagas. Empecé a limpiar otras partes de mi casa, como si deshacerme de esa bolsa hubiera desbloqueado el valor para deshacerme de más cosas. Ropa vieja, libros sin leer, fotos antiguas. Estaba haciendo espacio para mí en todas las habitaciones. Mi apartamento parecía más ligero, como si volviera a respirar. Pero en el fondo de mi mente siempre había un destello, una pequeña llama de curiosidad que se negaba a apagarse por completo. Por las noches, me tumbaba en la cama y pensaba en el vídeo, en su voz, en su advertencia, en esa mirada de impotencia que sugería que se había quedado sin opciones. Una parte de mí se preguntaba si alguien había encontrado la caja, si la tarjeta SD estaba en la basura o en el cajón de alguien esperando a ser ignorada. Intenté convencerme de que no importaba. Ya no era mía. Había hecho lo responsable al deshacerme de ella. No la había robado. No la había vendido. Simplemente la había dejado ir. Pero el silencio puede ser más ruidoso que el ruido cuando esperas la confirmación equivocada. No había sabido nada de él, ni un solo mensaje, ni una llamada, ni siquiera un mensaje anónimo. Habían pasado 2 semanas enteras. Al principio, el silencio me parecía una recompensa. Ahora, empezaba a parecer una cuenta atrás. Cada vez que vibraba mi teléfono, se me aceleraba el corazón. Cada vez que aparecía un número desconocido, dudaba antes de rechazar la llamada. Incluso me sorprendí a mí misma mirando las noticias, buscando su nombre en los titulares, preguntándome si había ocurrido alguna catástrofe de la que, sin querer, me había alejado. No apareció nada. Al final de la segunda semana, casi me había convencido de que la tormenta había pasado. Que tal vez el collar había sido simbólico después de todo. Tal vez la tarjeta SD no era más que paranoia. Tal vez él la había enviado como un gesto final, con la esperanza de que yo lo salvara de un miedo que nunca se materializó. Pero la paz basada en suposiciones es frágil. Y debería haber sabido que no debía confiar en el silencio durante tanto tiempo. Porque al 15º día, el silencio se rompió. Y comenzó con un solo mensaje. De él. Y solo decía una frase. ¿Recibiste mi regalo? El mensaje me dejó helada. Estaba en la tienda de comestibles, con una cesta de fruta y leche de almendras en las manos, cuando mi teléfono vibró. Eché un vistazo a la pantalla esperando una notificación de entrega o un meme de Mía, pero en su lugar vi su nombre. Ahí, como si nunca se hubiera ido, se me cortó la respiración. Me quedé mirando el mensaje durante 1 minuto entero antes de poder procesarlo. 4 palabras. Recibiste mi regalo. Era como si las últimas 2 semanas hubieran sido una calma falsa, y esa frase hubiera roto la superficie. Dejé la cesta y salí de la tienda. Las puertas automáticas se abrieron como si el mundo no supiera que todo acababa de cambiar. Mis piernas se movían solas, pero mi mente daba vueltas. Después de todo, ¿así era como se ponía en contacto conmigo? Ni una llamada. Ni una confesión. Solo una pregunta casual que fingía que el peso de lo que había enviado no existía. No respondí de inmediato. No podía. Necesitaba pensar. Respirar. Recordar por qué había tomado la decisión de dejarlo pasar en primer lugar.
De vuelta en mi coche, me senté con el teléfono en la mano, con el corazón acelerado. Una parte de mí quería fingir que nunca había visto el mensaje. Otra parte quería gritarle a través de un mensaje, preguntarle cómo podía reducir todo esto a una sola frase vaga. Pero el silencio nunca había funcionado en nuestro pasado, y no me protegería ahora. Así que escribí la verdad. Sí. Lo he dado a Goodwill. Me quedé mirando el mensaje durante un momento y luego pulsé enviar. No tenía sentido adornarlo. No tenía sentido disculparse por una decisión que había tomado con total claridad. Observé cómo aparecía la pequeña burbuja cuando él empezó a escribir. Luego desapareció. Luego volvió a aparecer. Cuando finalmente llegó el mensaje, me pareció más pesado que el primero. ¿Qué has hecho qué? Eso fue todo. 2 palabras. Pero pude sentir el pánico que se desprendía de ellas. Me recosté, con el teléfono apoyado en el regazo, y miré por el parabrisas al aparcamiento vacío. Me pregunté qué esperaba él. ¿Que lo guardara? ¿Que lo llevara puesto? ¿Que lo llamara y le suplicara una explicación? Me había dejado con enigmas y remordimientos, sin un cierre. Llegó otro mensaje antes de que pudiera responder. Ese collar no era solo un regalo, no lo entiendes, tienes que recuperarlo. Por favor, dime que todavía lo tienes. La desesperación en sus palabras era ahora inconfundible, se me revolvió el estómago, la calma que había encontrado durante las últimas 2 semanas se desvaneció en segundos. Había tocado algo más grande de lo que creía, lo había dejado ir pensando que lo estaba liberando, pero ahora lo entendía. Ese collar no tenía que ver con nuestro pasado, tenía que ver con algo en lo que él todavía estaba atrapado, y yo se lo acababa de dar. Los mensajes seguían llegando, rápidos y frenéticos, cada uno más urgente que el anterior. No lo entiendes. No es seguro. Tienes que volver y encontrarlo. Miré la pantalla con las manos temblorosas. Este no era el hombre que había conocido antes. No era el que había desaparecido durante meses ni el que había escrito una pulida carta de disculpa. Este era alguien que se estaba desmoronando. Y eso me aterrorizaba. Lo llamé, ni siquiera lo pensé, simplemente presioné su nombre y esperé. Sonó una vez, luego 2, y luego él contestó con un respiro agudo, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el día. Dime que no lo has donado, dijo antes de que pudiera hablar. Lo hice, dije en voz baja. Hace 2 semanas. Silencio al otro lado de la línea. Podía oír un leve ruido de tráfico de fondo, tal vez el sonido de pasos o el zumbido de un coche que pasaba. No habló de inmediato. Cuando lo hizo, su voz sonó tensa y hueca. No debía enviártelo, dijo. Pero no sabía en quién más podía confiar. Eras la única persona que creía que lo mantendría a salvo. Casi no lo abro, admití. Y cuando lo hice, encontré la tarjeta SD, vi el vídeo, vi tu cara, parecía que estabas corriendo. Todavía lo estoy, dijo, y ahora lo he empeorado todo. Ese collar no era solo algo que pensé que entenderías, era una ventaja, un seguro, una forma de mantenerme con vida. No debías salir herido, pero si la persona equivocada lo encuentra. Se detuvo, como si el simple hecho de decirlo en voz alta fuera a invocar algo. Sentí que el aire abandonaba mi cuerpo. Entonces dime qué hay en la tarjeta. ¿Qué es tan peligroso? No es solo la tarjeta, dijo. Hay un pequeño chip incrustado detrás de la brújula. Eso es lo que quieren. Se lo quité a alguien a quien no debía. Contiene información financiera, chantajes, cosas que han utilizado para manipular a personas con poder. Si descubren que lo he perdido, estoy muerto. Y ahora, si saben que lo tenías, tú tampoco estás a salvo. Las palabras me heló la sangre. Lo que yo creía que había sido un gesto doloroso, pero simbólico, era algo completamente diferente. No era un cierre. No era culpa. Era supervivencia. Él me había tendido una mano sin pedir nada a cambio y yo, sin saberlo, se la había pasado a un desconocido. Cerré los ojos, con el corazón latiéndome a 1000. ¿Hay alguien mirándome?, pregunté.
No lo sé, susurró. Pero si están buscando el collar y descubren que era tuyo, vendrán a buscarte. Apenas podía hablar. ¿Y ahora qué hago? Dudó antes de responder. Encuéntralo. Antes que ellos. Y así, sin más, el pasado que creía haber dejado atrás se convirtió en una carrera contra el tiempo. No por amor. No por respuestas, sino por sobrevivir. Me quedé sentada en el coche mucho tiempo después de terminar la llamada, agarrándome al volante como si fuera a mantenerme entera. Mi mente intentaba seguir el hilo, pero sus palabras daban vueltas en mi cabeza. Un chip. Escondido detrás de la brújula. Una ventaja. Chantaje. Y peligro. Nada tenía sentido, y sin embargo lo explicaba todo. La segunda carta. El temblor en su voz. La forma en que desapareció tras meses sin aparecer. Pensaba que se trataba de nosotros, de un desengaño y un cierre, pero me había equivocado desde el principio. Ese collar nunca fue un regalo, era un secreto que ya no podía permitirse guardar. El aire dentro del coche se sentía pesado. Bajé la ventanilla solo para recordar cómo respirar. Todo lo que había hecho ahora parecía diferente. La donación no era solo un acto de liberación, era un error que podía costarnos caro a los dos. Se me revolvió el estómago al pensar que alguien pudiera encontrarlo, abrir el colgante y descubrir el chip. ¿Qué harían con él? ¿Venderlo? ¿Destruirlo? ¿Usarlo? O peor aún, informar de ello a alguien que ya lo estaba buscando. Conduje a casa en silencio, sin atreverme a poner música, sin atreverme a distraerme de lo que estaba pasando. Todas las caras que veía por la calle me parecían sospechosas. Cada coche que se detenía cerca del mío me hacía temblar los dedos. Nunca había vivido con miedo, no así, pero ahora sentía como si estuviera sobre una mina que no sabía que estaba enterrada bajo mis pies. De vuelta en mi apartamento, cerré la puerta con llave y revisé las ventanas 2 veces. Cerré todas las persianas. El silencio que antes me traía paz ahora me parecía amenazante. No dejaba de oír su voz, el pánico escondido en su tono. No debías salir herida. Nunca pedí involucrarme, pero ahora no podía deshacerlo. Había tenido el collar en mis manos. Había visto la tarjeta. Y ahora sabía lo que significaba. Me senté en el sofá, mirando mi teléfono, esperando otro mensaje suyo. Pero no llegó ninguno. Había vuelto a desaparecer, y no sabía si era para protegerme o porque ya estaba huyendo de algo que se le acercaba. El silencio dejó espacio para que creciera el miedo. Tenía que hacer algo. No podía quedarme allí sentada esperando que todo se arreglara solo. Si había alguna posibilidad de encontrar ese collar, tenía que ser ahora, antes de que desapareciera para siempre. Cogí las llaves y un cuaderno. Iba a volver sobre mis pasos. El centro de donaciones, la fecha, el recibo. Alguien había procesado esa bolsa. Alguien había tocado ese collar. Y si encontraba a la persona adecuada, tal vez aún podría arreglar esto, porque ahora entendía la verdad. Ese collar no era solo un regalo, era lo único que lo mantenía con vida, y lo único que me ataba a un peligro que ya no podía ignorar. En el momento en que volví a entrar en el centro Goodwill, el aire se sintió diferente. Había estado allí antes, de manera casual, en silencio, como alguien que deja recuerdos no deseados. Ahora regresaba con urgencia en mi pecho y el arrepentimiento nublando cada uno de mis pasos. El empleado detrás del mostrador parecía joven, recién salido de la universidad, con auriculares y masticando chicle, con ese tipo de confianza aburrida que solo se encuentra en personas que aún no se dan cuenta de lo fácil que puede cambiar la vida. Me acerqué al mostrador, con el cuaderno en la mano, ensayando las palabras que había repetido cientos de veces durante el trayecto. Hola, empecé, esbozando una sonrisa. Doné algunas cosas aquí hace unas 2 semanas. Una bolsa de ropa y un pequeño joyero. Me preguntaba si podría comprobar si alguno de esos artículos sigue aquí. Levantó la vista, parpadeó lentamente y se encogió de hombros. ¿Tiene el recibo? Asentí y lo saqué de mi cuaderno.
Estaba arrugado, pero aún legible. Lo tomó y escaneó el código de barras con la lentitud de alguien que no tenía ni idea de la importancia de lo que tenía en las manos. Intenté mantener las manos quietas, fingir que se trataba de una simple consulta, y no de una búsqueda desesperada de algo que podría determinar el destino de alguien, quizás incluso el mío. Tras unos cuantos clics en la pantalla, volvió a mirarme. La mayoría de las cosas ya han sido procesadas. Si no está en la tienda, o se ha vendido o se ha trasladado a otra sucursal. ¿Sabe dónde podría estar?, pregunté con el corazón en un puño. Depende. Las joyas suelen enviarse a la sucursal del centro. Allí tienen vitrinas y hay más afluencia de público. Puede comprobarlo allí. ¿Tenía algo especial?, añadió, casi como si se le hubiera olvidado. Era un collar con una brújula, en una caja de terciopelo azul, cadena de oro. Puede que tuviera unas iniciales o un grabado. Frunció ligeramente el ceño y se inclinó hacia la pantalla. Espera, sí. Ese tenía una nota extraña. ¿Algo sobre encontrar tu camino? El gerente pensó que era sentimental. Lo etiquetó como vintage. Le puso un precio más alto. ¿Cuánto más alto?, pregunté en voz baja. Poco menos de 1000, respondió. Se vendió al día siguiente. Las palabras cayeron como piedras. El aire se me escapó del cuerpo. Vendido. Perdido. Así, sin más. Ya no era una donación. Ya no era un secreto escondido en mi cajón. Ahora pertenecía a otra persona. A un desconocido. Ni siquiera podía imaginar quién. Alguien que no tenía ni idea de que llevaba consigo algo peligroso escondido bajo la clavícula. Le di las gracias, aunque no recuerdo qué le dije. Mis piernas me llevaron de vuelta al coche como si fuera sonámbulo. Había cometido un error. Un error imprudente e inocente que ahora tenía un precio mucho mayor que el que se había pagado por el collar, porque ahora no solo lo había perdido, estaba ahí fuera, en el mundo, y alguien iba a venir a buscarlo. Me senté en mi coche, frente a la tienda Goodwill, durante más de 20 minutos, incapaz de arrancar el motor. El sol brillaba a través del parabrisas, pero yo sentía frío, el tipo de frío que se siente cuando sabes que no puedes volver atrás. El collar había desaparecido, comprado por alguien que no sabía lo que significaba, lo que representaba o quién podría estar desesperado por recuperarlo. La imagen de un desconocido poniéndoselo con naturalidad alrededor del cuello me revolvió el estómago. Pensaría que era bonito, quizá romántico, quizá que daba suerte. No tendría ni idea de que acababa de colocarse un objetivo alrededor del cuello. Volví a llamarlo. Contestó al segundo tono, con la voz tensa y forzada. He vuelto, le dije en voz baja. Ya no está, lo han vendido. Hubo una larga pausa, y luego lo oí exhalar lentamente, como si le hubieran vaciado los pulmones de la última pizca de esperanza. ¿Sabes quién lo ha comprado?, preguntó. No. Solo que lo vendieron al día siguiente de donarlo. Lo etiquetaron como vintage. Lo pusieron en la vitrina. Otra pausa. No pensé que lo pondrían a la venta tan rápido, murmuró. Pensé que al menos lo guardarías durante un tiempo. No se suponía que yo supiera lo que era, dije. Lo enviaste con una nota críptica y una carta ambigua. No me dijiste la verdad. Pensé que era una disculpa. Quería que lo fuera, dijo, pero no podía contártelo todo, ni por teléfono, ni por escrito. Si alguien lo veía, no tenía forma de saber quién estaba mirando. Entonces dímelo ahora, dije. ¿Qué había exactamente en ese colgante? ¿De qué huías? Se quedó callado de nuevo, luego bajó la voz, más seria de lo que jamás la había oído. Un hombre llamado Levan, dijo. De Europa del Este. Blanquea dinero. Soborna a políticos. Esconde secretos para gente peligrosa. Yo trabajaba con uno de sus intermediarios. No sabía en qué me estaba metiendo. Pero cuando vi hasta dónde llegaba, intenté salir. Hizo una pausa y añadió.
El chip de la brújula contiene datos encriptados, cuentas financieras, transferencias offshore, nombres de personas vinculadas a la operación. Lo utilizan para controlarse unos a otros. No debía copiarlo, pero lo hice, y una vez que lo hice, me convertí en un arma. Se me encogió el pecho. Y ahora, susurré, quienquiera que haya comprado ese collar lleva ese arma. Sí, dijo. Y si la gente de Levan lo está rastreando, no les importará quién lo compró, solo querrán recuperarlo. Me sentí mareada. El terreno bajo mis pies era más inestable de lo que pensaba. Había donado algo que nunca fue mío, pero ahora las consecuencias eran mías. Y alguien ahí fuera, sin saberlo, estaba cayendo en una trampa. Una trampa que se había tendido mucho antes de que viera una caja de terciopelo. Su voz temblaba ahora, como cuando alguien está agotado y asustado. Apreté el teléfono contra mi oído, tratando de retener cada palabra antes de que se escapara entre las grietas de mi pánico. Dijo que los hombres de Levan eran metódicos, no imprudentes, no hacían ruido, hacían desaparecer a la gente, en silencio, para siempre. Cualquiera que se interpusiera en su camino, o incluso tocara algo que ellos quisieran se convertía en un problema. El collar no era un regalo sentimental. Era una bomba de relojería. Los datos ocultos dentro de esa brújula eran todo lo que necesitaban para seguir siendo intocables. Y todo lo que él necesitaba para acabar con ellos. Iba a acudir al FBI, dijo. Quizá aún lo haga. Pero necesitaba tiempo. Necesitaba pruebas que no pudieran relacionarse conmigo. Ese chip era lo único que tenía. Y ya no podía seguir cargando con él. Pensé que si te lo enviaba, me daría un respiro. Ni siquiera me preguntaste, susurré. Ni siquiera me avisaste. No tuve tiempo, dijo. Y, sinceramente, no confiaba en mí mismo para no perderlo. Tú siempre has tenido mejor criterio para saber lo que era importante. Incluso cuando nos estábamos desmoronando, tú sabías cómo proteger las cosas que eran reales. Creía que estaba dejando ir, dije en voz baja. No sabía que estaba poniendo en peligro a otra persona. Él suspiró, el tipo de suspiro que suena a derrota. Por eso he estado intentando recuperarlo. En cuanto supe que lo habían vendido, empecé a rastrear los registros de ventas, las imágenes de seguridad, cualquier cosa. He sobornado a empleados, hablado con gente que ha visto el collar. Nadie está dispuesto a hablar a menos que haya dinero sobre la mesa. Y se me está acabando. ¿Sabes quién lo compró? Pregunté. Todavía no, respondió. Pero estoy cerca. Uno de los dependientes de la tienda del centro recuerda a una mujer. Abrigo rojo. 30 y pocos años. Dijo que parecía indecisa, como si casi no lo comprara. Apreté el volante con más fuerza. Si lo lleva puesto, es un objetivo, ya es un objetivo, respondió. Por eso lo necesito de vuelta, no solo para protegerme a mí mismo, sino para mantenerla con vida. El peso de sus palabras se posó en mi pecho como una piedra. Todo lo que había hecho, todas las mentiras, toda la distancia que había puesto entre nosotros, se basaba en esta única verdad que intentaba mantener con vida. Pero ahora ese secreto estaba en manos de otra persona. Una desconocida que no tenía ni idea de lo que llevaba consigo. Y lo único que se interponía entre ella y las personas que lo querían recuperar era el hombre que me había destrozado, y la mujer a la que había arrastrado silenciosamente a su guerra. Te ayudaré, dije finalmente. La encontraremos. Porque ya no se trataba de un desengaño amoroso ni de remordimientos, se trataba de evitar que una desconocida se convirtiera en una víctima colateral de una lucha en la que ni siquiera sabía que se había visto envuelta. En cuanto colgué, me di cuenta del peso de lo que acababa de aceptar. Ya no solo le estaba ayudando a él. Ahora formaba parte de una misión para localizar a una completa desconocida y recuperar algo que nunca debería haber salido a la luz. Y cuanto más lo pensaba, más me invadía la culpa. Empezó como un susurro en el fondo de mi mente, pero cuando llegué a casa, era más fuerte que cualquier otra cosa. Había tomado la decisión de donar el collar porque pensaba que estaba protegiendo mi paz.
Pensaba que estaba liberándome del dolor que él había dejado atrás. Pero ahora, mi decisión se había convertido en un peligro para otra persona, y esa verdad era imposible de ignorar. Me senté en el sofá mirando al techo, con el recuerdo de aquella visita a Goodwill destellando en mi mente. Me veía allí de pie, con la bolsa en la mano, sintiéndome orgullosa de haberme desprendido de ello. Había sonreído al dependiente, había charlado un poco e incluso había bromeado sobre lo bien que sentaba deshacerse de cosas. Y ahora ese momento se repetía como una mala escena de una película, en la que la protagonista no tiene ni idea de que acaba de provocar un incendio que más tarde tendrá que apagar. Llamé a Mia. Respondió rápidamente, con su voz cálida, como siempre, pero no pude ocultar la tensión en la mía. Le conté todo. No solo la superficie de la historia, sino la verdad. El chip. El hombre llamado Levan. La mujer del abrigo rojo. Su silencio al otro lado de la línea fue pesado, pero no crítico. No lo sabías, dijo en voz baja. Debería haberlo guardado, respondí. Debería haber hecho más preguntas, debería haber confiado en mi instinto en lugar de intentar borrar el pasado tan rápido. Nadie podía adivinar lo que había dentro de ese collar, dijo ella. No fuiste imprudente, estabas intentando curarte. Ahora otra persona podría pagar el precio de mi curación, susurré. La culpa era un fuego lento. No del tipo que grita. El tipo que vibra bajo la piel y te impide respirar. Intenté sacármela de la cabeza, pero persistía. Me recordaba que las decisiones tienen consecuencias, incluso cuando se toman con buena intención. Más tarde, esa misma noche, abrí mi cuaderno y escribí todo lo que recordaba de la mujer que me había descrito el dependiente. Abrigo rojo. 30 y pocos años. Vacilante. Hice una lista de todas las personas con las que podía contactar, todas las pistas que podía seguir. Si iba a ayudarlo, tenía que hacerlo a fondo, sin vacilar, sin más demoras, porque alguien andaba por ahí con algo peligroso, y yo se lo había entregado, quizás sin intención, pero eso no le quitaba peso a mi responsabilidad. Y ahora, con la culpa acechándome a cada paso, solo me quedaba una cosa por hacer. Encontrarla antes que ellos. O rezar para que de alguna manera sintiera que el collar que llevaba alrededor del cuello no solo era bonito, sino letal. A la mañana siguiente, me desperté con una misión en mi pecho. La culpa no había desaparecido, pero se había transformado en otra cosa, determinación. No podía quedarme sentada esperando un milagro, o a que él llamara con alguna pista. Si esa mujer estaba ahí fuera llevando algo que podía costarle la vida, tenía que actuar. Tenía que volver al lugar donde todo había empezado. La tienda Goodwill del centro. El último lugar donde se había visto el collar. Quizá alguien la recordaba. Quizá había un nombre escrito, un recibo, una pieza del rompecabezas que se me había escapado en mi pánico. Así que me salté el desayuno, me abrigué con el abrigo y conduje directamente al corazón de la ciudad. La tienda estaba igual, llena de gente, pero sin caos. La gente rebuscaba entre los percheros, la música sonaba suavemente por los altavoces y los cajeros llamaban a los probadores. Pero para mí, la sala parecía pesada. Llevaba el peso de algo que se me había escapado de las manos. Me acerqué al mostrador y pregunté por el gerente. Ya había hablado con un dependiente, pero necesitaba a alguien con autoridad, alguien que pudiera tener acceso a los registros o a las cámaras de seguridad. Unos minutos más tarde, una mujer de unos 40 años salió de la trastienda, con mirada amable pero cautelosa. Me presenté y le expliqué que había donado un collar allí hacía unas semanas. Le dije que creía que lo había comprado una mujer con un abrigo rojo y que necesitaba ponerme en contacto con ella. No le di demasiados detalles, solo los suficientes para que supiera que era urgente. Al principio dudó, probablemente pensando que estaba mintiendo o persiguiendo algo ridículo. Pero cuando vio el pánico en mis ojos, algo cambió. Sí que la recuerdo, dijo lentamente. Entró justo antes de cerrar.
Se quedó mucho tiempo delante de la vitrina. Parecía que no se decidía. Al final pagó en efectivo. No dejó nombre ni número de teléfono, solo el recibo que le dimos. Se marchó sin decir mucho. Se me encogió el corazón. ¿Tienen cámaras de seguridad? Ella asintió, pero solo guardamos las grabaciones durante 14 días. Después se borran automáticamente. Habían pasado exactamente 17. Tragué el pánico que se me subía por la garganta. ¿Recuerda algo más? Cualquier cosa. La encargada frunció el ceño, pensativa. Llevaba una tarjeta identificativa. Parecía una de esas que se llevan en la oficina. No pude leer el nombre de la empresa, pero estaba sujeta a su abrigo. Es todo lo que sé. Era un hilo, uno solo, pero era algo. Le di las gracias, salí y respiré hondo. No podía rebobinar el tiempo, no podía deshacer la donación, pero podía seguir ese rastro. Un abrigo rojo, una tarjeta identificativa, un recibo pagado en efectivo. La desconocida no era invisible, y yo no iba a parar hasta encontrarla. Salí de la tienda aferrándome a la única pista que tenía, una mujer con un abrigo rojo, posiblemente trabajadora de oficina, que llevaba una tarjeta identificativa que no había visto y un collar que nunca debería haber dejado escapar. La ciudad era grande y estaba llena de gente como ella, moviéndose rápidamente, mezclándose con los demás y desapareciendo entre las aceras abarrotadas. Me quedé en la esquina, observando los rostros que pasaban, preguntándome si ella había vuelto a caminar por esa misma calle. ¿Llevaba a menudo el collar? ¿Sabía siquiera lo que era más allá de la superficie? La hacía sentir elegante, segura, vista. O ya estaba guardado en algún cajón, olvidado. Caminé sin rumbo fijo durante un rato, dejando que mis pensamientos llenaran el espacio entre los desconocidos y las farolas. Miré los edificios cercanos, espiando por las ventanas de las oficinas que podían coincidir con el tipo de insignia que había descrito el gerente. Nada destacaba. No había ningún abrigo rojo. Ni un destello dorado alrededor del cuello de nadie. Estaba persiguiendo un fantasma. Cuanto más intentaba darle sentido, más me parecía un sueño que se me había escapado de las manos justo cuando estaba despertando. Terminé en una pequeña cafetería a 2 manzanas de la tienda. Pedí algo caliente, me senté junto a la ventana y volví a abrir mi cuaderno. Anoté todos los detalles de la descripción del gerente, incluso los que parecían demasiado vagos como para ser importantes. Era todo lo que tenía. Entonces sonó mi teléfono. Era él. ¿Alguna noticia?, decía el mensaje. Me quedé mirando la pantalla antes de responder. Sí y no. El gerente la recuerda, pero las imágenes han desaparecido. Pagó en efectivo. No dejó nombre. Pero llevaba una placa. Hubo una larga pausa. Me lo imaginaba leyendo el mensaje, paseándose de un lado a otro, frotándose la nuca como siempre hacía cuando estaba estresado. Entonces apareció el símbolo de que estaba escribiendo. Entonces se nos acaba el tiempo, si ellos también la están buscando y la encuentran antes que nosotros. No terminó la frase. No hacía falta. Miré a mi alrededor, a la puerta, a las ventanas. De repente, todo me pareció más frágil. La ciudad ya no parecía un laberinto. Parecía una trampa. Quería advertir a la mujer, decirle que llevaba algo más peligroso de lo que podía imaginar. Pero no sabía cómo se llamaba. No sabía dónde trabajaba. Y la pista se enfriaba por momentos. Terminé mi bebida y volví a la calle. Sabía que no sería fácil. Había cometido un error. Había intentado borrarlo de mi vida y, en cambio, había desatado algo mucho más grande. Alguien ya había comprado el collar. Pero lo que no sabían era que también habían comprado una guerra. Y ahora era solo cuestión de tiempo antes de que llegara a su puerta. O a la mía. El sol se ocultaba tras el horizonte mientras regresaba a casa, y la ciudad se desvanecía en un borrón de luces y ruido. Cada paso me resultaba más pesado que el anterior.
Repetía una y otra vez en mi cabeza las palabras del gerente, aferrándome a la imagen de la mujer del abrigo rojo, al brillo de su placa identificativa, a la incertidumbre con la que se había quedado delante del escaparate. Ella no había elegido el collar la había elegido a ella, y ahora había desaparecido de su vida como un secreto que nunca había pedido llevar consigo. No dejaba de preguntarme si se me había escapado algo, alguna pista, alguna advertencia, alguna señal que me hubiera indicado lo mucho que estaba en juego. Pero ¿cómo podía saberlo? Para mí, era una reliquia de una relación rota. Un peso del que quería deshacerme. Pero ahora estaba más claro que nunca. Él nunca había querido que viera lo que había dentro de ese collar. En realidad, no. De vuelta en mi apartamento, me senté en el suelo y volví a abrir el cuaderno. Dibujé el colgante de la brújula de memoria. Tracé todos los detalles que podía recordar. La forma en que se abría con un clic, la precisa hendidura en la parte posterior, la forma en que la tarjeta SD estaba metida dentro tan perfectamente que era casi invisible. Entonces recordé algo extraño, algo que había notado pero que había descartado en medio del caos. Había otro surco tenue en el lado opuesto de la brújula. Lo había presionado, pero no había pasado nada. En ese momento, supuse que era parte del diseño. Pero, ¿y si no lo era? Me levanté y recuperé la pequeña memoria USB que había utilizado para copiar el vídeo de la tarjeta. Seguía en el cajón de mi escritorio, sin tocar desde la noche en que hice la copia de seguridad. La conecté a mi portátil y abrí la carpeta. El vídeo estaba allí, tal y como lo recordaba. Pero junto a él, algo nuevo me llamó la atención. Un archivo que no había visto antes. Tenía un nombre compuesto por una serie de números aleatorios. Dudé y luego hice clic. El archivo se abrió, revelando una serie de códigos. Cadenas de dígitos. Números de cuentas bancarias. Instituciones extranjeras. Transferencias vinculadas a nombres que no reconocía. Algunas fechas se remontaban a años atrás. Otras eran recientes. Había notas junto a las transacciones, iniciales, símbolos de divisas, fechas marcadas. Parecía el libro de contabilidad de un imperio criminal, todo oculto a plena vista dentro de una joya que ahora descansaba alrededor del cuello de un desconocido. Me recosté en la silla, atónito. Esto era más que una ventaja. Era un plan para la destrucción. Un mapa de cómo Levan y sus socios habían movido dinero, sobornado a personas poderosas y se habían mantenido protegidos. Este era el tipo de información por la que la gente mataba para protegerla, y yo la había donado como si fuera un pañuelo viejo. Él nunca quiso que lo viera, pero lo había visto, y ahora que lo había visto, no había vuelta atrás. El documento me perseguía. Incluso después de cerrar el portátil y alejarme, seguía viendo esas líneas de datos grabadas en mi mente. No había duda de lo que era. Había tropezado con el engranaje interno de algo vasto, oscuro y peligroso. No eran cuentas aleatorias, eran intencionadas, deliberadas, marcados con códigos e iniciales que hacían referencia a personas con poder real. Algunos de los nombres estaban abreviados, disfrazados de forma que no significaban nada para un extraño, pero un nombre destacaba, solo se mencionaba una vez, pero estaba escrito completo, Alexandra B. Royce. No había ninguna nota al lado, ni cantidades, ni explicaciones, solo su nombre, solo en medio de transacciones por valor de millones. No podía dejar de mirarlo. ¿Por qué era la única que aparecía con su nombre? ¿Quién era? No tenía motivos para creer que se tratara de la misma mujer que había comprado el collar, pero no podía ignorar el instinto que me empujaba hacia él. Así que hice lo que había estado evitando todo este tiempo. Empecé a investigar. Busqué su nombre en Internet. Los primeros resultados fueron perfiles normales en redes sociales, listados profesionales, actualizaciones de antiguos alumnos. Pero entonces algo encajó. Uno de los perfiles pertenecía a una mujer que coincidía con la vaga descripción del gerente. Pelo castaño hasta los hombros. Un abrigo rojo de invierno visible en una foto de hacía 2 semanas. ¿Su trabajo?
Asistente ejecutiva en una empresa de gestión de patrimonios privados en el centro de la ciudad. Trabajaba a pocas manzanas de la tienda Goodwill. Me quedé paralizada, con el corazón a 1000 por hora. Tenía que ser ella. El momento, el lugar, el abrigo, incluso la tarjeta de identificación, todo encajaba, pero cuanto más investigaba, más inquieta me sentía. Alexandra Royce no era solo alguien que había comprado un collar, formaba parte del mismo mundo financiero que este documento sacaba a la luz. Lo supiera o no, ahora se encontraba en el centro de algo que podía destruir su vida o acabar con ella. Imprimí el documento, con cuidado de volver a encriptar el archivo original. Doblé las páginas y las metí en un sobre. Algo me decía que tenía que guardarlas bien. Ya no se trataba solo de ayudarle a él, ni siquiera se trataba solo de salvarla a ella, se trataba de comprender hasta dónde llegaba todo esto. Si Alexandra estaba involucrada a sabiendas, tendría que tener cuidado. Si no lo estaba, entonces corría aún más peligro del que creía. Esa noche no pude dormir. Cada ruido en mi apartamento me hacía sentarme derecha. Cada coche que pasaba me hacía mirar por la ventana. Había cruzado una línea. Ya no era solo una chica que intentaba olvidar a su ex, ahora era un hilo atado a algo lo suficientemente poderoso como para desentrañar vidas. Y si Alexandra Royce tenía el collar, entonces todo lo que sucediera a continuación comenzaría con ella. Estuviera preparada o no, lo estuviera yo o no. A la mañana siguiente, el cielo estaba cargado de lluvia. Aún no había empezado a llover, pero las nubes se cernían sobre la ciudad como una advertencia. Me quedé de pie junto a la ventana, con el sobre con los documentos impresos en una mano y el teléfono en la otra. No había sabido nada de él desde que le envié el mensaje sobre Alexandra Royce. Ni respuesta. Ni llamadas perdidas. Solo silencio. Me carcomía por dentro. Nunca había sabido cómo se veía cuando tenía miedo hasta que todo esto comenzó, y ahora podía sentir su miedo incluso a través del silencio. Cuando finalmente me armé de valor para llamar, sonó solo una vez. ¿La encontraste?, preguntó, sin saludar, sin dudar. Sí, dije. Creo que es ella. El momento, el abrigo, la placa. Su nombre está en el documento. Alexandra B. Royce. Silencio. Luego, una exhalación brusca, como si le hubiera dado un puñetazo en el estómago. No pensé que pondrían su nombre, dijo. Se suponía que estaba protegida. Ella no formaba parte de los acuerdos. Solo se encargaba del papeleo. Ni siquiera sabía que estaba relacionada con ninguna de las cuentas. Ella tiene el collar, dije. No dijo nada. Oí movimiento, como si estuviera paseándose o haciendo las maletas. Lo imaginé huyendo de nuevo, metiendo todo lo importante en una bolsa mientras las paredes se cerraban sobre él. Entonces habló, con voz más baja. No entiendes lo que esto significa. Si su nombre aparece en los datos y ella anda por ahí con el collar, pensarán que se ha pasado al otro bando, pensarán que ha hecho una copia, no harán preguntas, simplemente la eliminarán. Un escalofrío me recorrió la espalda, miré por la ventana, donde las primeras gotas de lluvia rayaban el cristal. Ya no se trataba de encontrarla antes que ellos, ahora se trataba de detenerlos antes de que dieran un paso que ella nunca vería venir. Es inocente, dije. Eso no importa, respondió. En su mundo, la inocencia no existe. Solo existe el silencio. Hizo una pausa y luego preguntó. ¿Dónde está ahora? Aún no lo sé, admití. Trabaja en una empresa a pocas manzanas de la tienda, no me he acercado a ella. No puedes, dijo rápidamente. Todavía no, no si te están vigilando, yo iré a verte, tenemos que planearlo bien, un error y la perderemos. Asentí con la cabeza, aunque él no podía verlo. Apreté el sobre con fuerza. Cuando doné ese collar, pensé que estaba liberándome del dolor, dejando atrás un pasado que ya no me pertenecía.
Pero cuando él se dio cuenta de lo que había pasado, cuando comprendió que la única baza que me había confiado estaba ahora en manos de una mujer inocente, su voz se quebró, no por ira, sino por impotencia. En ese momento todo cambió, porque ya no se trataba solo de recuperar un objeto perdido, ahora se trataba de salvar una vida, y el reloj ya estaba corriendo. Al final, lo que comenzó como un acto de cierre se convirtió en una peligrosa persecución llena de secretos, traición y consecuencias de vida o muerte. No tenía ni idea de que donar un simple collar me llevaría al centro de un mundo que nunca quise tocar. Una mujer a la que nunca había conocido estaba ahora en peligro por un regalo que creía haber liberado. ¿Y el hombre al que intentaba olvidar? Era el único que podía ayudarme a deshacer lo que se había hecho. Ya no se trataba solo del pasado. Se trataba de sobrevivir. De arreglar las cosas antes de que alguien pagara el precio de nuestros errores. Mientras me encontraba en medio de todo esto, me di cuenta de algo sencillo pero innegable. A veces, las cosas que dejamos atrás no vuelven para atormentarnos, sino para exigirnos que actuemos. Y ahora, no tenía más remedio que enfrentarme a lo que había puesto en marcha accidentalmente. Gracias por vernos. Su historia es una historia de supervivencia, verdad y, finalmente, de elegir ser ella misma. Para escuchar más historias como esta, haz clic a la izquierda y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. No estás solo en lo que has vivido.